Cordial saludo. Les envío un fuerte y fraternal abrazo desde la ciudad de Cartagena de India, en Colombia, a todos ustedes. Muchas gracias a la Sociedad Peruana del Climaterio por la invitación una vez más a presentarles los resultados de nuestras investigaciones sobre algunos aspectos biopsicosociales del climaterio. Para este año, la Sociedad Peruana de Climaterio ha tenido la gentileza con mi persona de invitarles a hablar de los trastornos del sueño en el interior del climaterio, para que tratemos este tema que es muy importante. Yo quiero sensibilizarlos a todos ustedes que los problemas del sueño son también un síntoma de la menopausia. Cuando hablamos o pensamos de oleadas de calor, inmediatamente vamos a pensar en problemas de sueño. Vamos a hablar de trastornos de la menopausia. Pero cuando hablamos de problemas de sueño, no lo asociamos de igual manera. Y la intención hoy es decirle que los problemas de sueño son un importante factor que juega un gran papel dentro de la sintomatología menopáusica. En esta diapositiva les muestro algo que todos conocemos, que es el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Es la interacción entre el cerebro y los ovarios y la producción hormonal que regula todo el funcionamiento reproductivo. Pues ese eje también guarda una relación importante a través de varios neurotransmisores con ese equilibrio sueño-vigilia que tienen los individuos. Y los estrógenos juegan un papel importante al modificar los disparadores de la vigilia en el ser humano. En esta gráfica les quiero mostrar lo que hoy día se considera la mejor clasificación de la etapa vital de la mujer, mostrándole unos apartes. Nos presenta la gráfica la etapa reproductiva y nos circunscribimos a esta otra etapa que viene siendo lo que denominamos climaterio. Una etapa vital que lleva en su interior el último periodo menstrual, o sea, la menopausia. Y debemos distinguir una etapa previa que denominamos transición hacia la menopausia y una etapa posterior que es la posmenopausia. Y miramos la perimenopausia como todo aquel periodo de la transición a la menopausia y el primer año posterior al retiro del último periodo menstrual. Entonces vemos que se cambiaron mucho de los paradigmas de las edades y nos vamos más al comportamiento y a la duración de los ciclos menstruales para acercarnos a esa clasificación. Y si bien existen algunos parámetros endocrinológicos bien conocidos y bien señalados, no necesitamos la dosificación de ello para establecer el equilibrio de la mujer. ¿Qué tan frecuentes son los trastornos de sueño en las mujeres que están dentro de la menopausia? Realizamos esta publicación que hicimos en el año 2013, donde mostramos la prevalencia de disturbios del dormir o del sueño en mujeres climatéricas colombianas, en una población de más de 1.000 mujeres desde las diferentes regiones geográficas de Colombia, y utilizando el índice de calidad de sueño de Pittsburgh, pudimos señalar que alrededor de un 57% de mujeres en etapa de climaterio que tenían este rango de edades presentaban una puntuación que indicaba que tenían problemas de sueño, que tenían mala calidad de sueño. Y aquí observamos los importantes factores que pudimos identificar en el estudio.
la elevada paridad, la ausencia de pareja sexual, trastornos bajo nivel educativo, el estado de la perimenopausia y algunos otros hábitos fueron factores importantes, como ha sido señalado en otros estudios. También para ese mismo año hicimos esta publicación donde evaluamos en una gran población colombiana también el trastorno del insomnio, que es otro problema. Entonces miren que podemos ir desde sintomatología y con la ayuda de escalas de calidad de vida, como les voy a demostrar, nosotros podemos identificar los problemas de sueño como un síntoma, como una manifestación fundamentalmente que queremos estudiar. Y entonces cuando comparamos ese síntoma de trastorno del sueño y utilizamos una escala para evaluar insomnio, observamos la prevalencia que encontramos en el climaterio con una diferencia importante de acuerdo a las etapas del climaterio en el cual se encontraban las mujeres. Entonces observamos que las mujeres posmenopáusicas del grupo colombiano estudiado tuvieron una prevalencia muy superior comparada con la perimenopausia y la premenopausia. En este estudio involucramos mujeres de diferentes etnias y cuando comparamos las etnias observamos que no vimos diferencia significativa entre ellas, mostrando entonces una prevalencia similar de la presencia de insomnio en este grupo poblacional. Está próximo a salir esta otra publicación que realizamos en mujeres residentes en la ciudad de Cartagena de Indias, la costa en la región Caribe colombiana, y donde las evaluamos utilizando una escala muy sencilla que yo quiero dejarle hoy como recomendación, como forma de explorar de una forma muy rápida dentro de la práctica clínica en la consulta la presencia de síntomas de trastornos de sueño. Y en este grupo poblacional encontramos una presencia bastante importante de desórdenes de sueño, que es lo que nos identifica la escala de sueño de Jenkins. Pero en el estudio también utilizamos dos escalas diferentes. Agregamos la escala de Goldberg para evaluar probable ansiedad y probable depresión, y también evaluamos calidad de vida. Observamos en la tabla, en la parte inferior hacia la derecha, como la presencia de probable depresión medido por esta escala universalmente utilizada para identificar probable depresión se asoció de una forma significativa con esos problemas de sueño, y esa es una enseñanza importante que hace parte de esta presentación. Todos los síntomas de la menopausia, y sabemos que hay síntomas somáticos, otros son psicológicos. Ejemplos de los somáticos, los problemas de sueño. Ejemplos de los psicológicos, la probable depresión o los síntomas de depresión. Ellos terminan asociándose entre ellos, pero no solamente se asocian los biológicos y los psicológicos, sino también los sociales, y lo vamos a mostrar un poquito más adelante. De este mismo estudio de la escala de Jenkins, aquí tienen las preguntas, son 4 preguntas solamente, y nosotros podemos hacer una exploración muy sencilla de lo que la mujer ha estado viviendo en el mes anterior, y nosotros podemos tener no solamente la presencia de las 4 alteraciones, sino que podemos saber también cuál es la severidad que esto se está sucediendo. No nos permite diagnóstico, pero nos permite tamizar a nuestras mujeres que acuden a la consulta de climaterio. Nos permite identificar a aquellas mujeres que tienen el trastorno del sueño y lo refieren como una sintomatología. Los problemas del sueño son muy frecuentes, como ya hemos mirado, pero es poca la consulta específica en esta manifestación. Entonces estas escalas nos ayudan mucho. La tabla inferior nos muestra otras variables que consideramos en el estudio, las cuales todas fueron significativas cuando la miramos en el modelo no ajustado,
pero cuando hicimos el ajuste por todas estas variables de calidad de vida y la información que nos daba la escala de Goldberg, solamente probable depresión conservó esa significancia estadística. Hace unos 2 años habíamos publicado este otro estudio intentando buscar cómo se podía comportar el insomnio y la disfunción sexual en el deterioro severo de la calidad de vida que informaban mujeres activas sexualmente que previamente hubiesen sido sometidas a histerectomía. Como encontramos, y ya les voy a señalar en el estudio, toda esta interrelación de manifestaciones es importante conocerla para que podamos hacer un abordaje integral de nuestras pacientes al momento de hacer la intervención dentro de la atención clínica cotidiana. En este estudio utilizamos el índice de función sexual femenina para identificar la disfunción sexual. Utilizamos la escala MRS, otra escala que les traigo de recomendación para que apliquen en la consulta e incluso antes que la paciente de climaterio ingrese a la consulta. Nos permite de una forma sencilla, con 11 preguntas, identificar 11 síntomas de los más frecuentes que hacen parte de los síntomas de la menopausia y que a veces no tenemos la conciencia y pensamos solamente en las oleadas de calor o en el síndrome genitourinario de la menopausia. Pues hay 9 más que son importantes y la escala nos permite identificarlos. Los problemas de sueño están en el puesto número 3 como ítem de pregunta y nos permite establecer la severidad y de una forma muy gráfica podemos de una forma sencilla conocer a nuestra paciente cómo están sus trastornos de sueño. Y la otra escala utilizada en el estudio fue la escala de insomnio, que tiene 8 preguntas, también bastante sencilla de aplicar, muy rápida de contestar y que también nos permite de una manera muy ágil tener una información inicial. ¿Qué observamos en este estudio? Que la disfunción sexual y el insomnio fueron factores asociados a deterioro severo de la calidad de vida en estas mujeres previamente histerectomizadas, y aquí observamos las cifras tanto en el modelo de regresión no ajustada como en el modelo ajustado. ¿Qué nos permite estos resultados poder aplicar para nuestra actividad diaria? Que debemos explorar otros aspectos que terminan deteriorando la calidad de vida. La atención en el climaterio es fundamentalmente para conocer cómo es la calidad de vida. La intervención terapéutica, la intervención medicamentosa, la intervención con recomendaciones dentro de la etapa de climaterio en lo que tiene que ver con síntomas de la menopausia debe buscar es que la mujer conserve su buena calidad de vida. Y nosotros debemos identificar diferentes componentes clínicos, la gran mayoría de ellos, que son los que terminan deteriorando severamente la calidad de vida, que es el grupo que más debe interesarnos. Entonces, preguntarnos en aquella mujer que viene con trastorno de su calidad de vida y que lo identificamos con el MRS, algunas situaciones importantes como esta nos ayudan a realizar una adecuada intervención. Y aquí vimos, hace parte del mismo estudio, estas son preguntas que hacen parte de la escala de sueño, de la escala de insomnio de Atenas y de la escala de función sexual, donde nos muestra algunas situaciones que definitivamente se asocian a ese deterioro severo de la calidad de vida. Y miren que encontramos que la lubricación genital, la presencia de lubricación genital, que la podemos identificar con la escala de función sexual, se asoció a menor presencia de deterioro severo de la calidad de vida, evento que podemos también identificar con otras herramientas cuando evaluamos el síndrome genitourinario de la menopausia.
Hemos presentado en este pasado diciembre en el Congreso Mundial de Endocrinología y Metabolismo y Reproducción este otro estudio que está también próximo a ser publicado, donde también utilizando la escala de Pittsburgh, evaluando mujeres del Caribe colombiano, observamos que había un mayor deterioro de su calidad de sueño en aquellas mujeres que presentaban sentimientos de pánico. Evaluamos sentimientos de pánico utilizando la escala MRS. Sentimientos de pánico también puede ser sinónimo a ansiedad. Cuando comparamos los dos grupos, observamos que las puntuaciones de la mayoría de los dominios de la escala de Pittsburgh fue peor en el grupo poblacional con sentimientos de pánico. Y en el estudio encontramos entonces una presencia de el desorden de pánico de comportarse como una variable asociada a una peor calidad de sueño. Y aquí vemos las frecuencias de las personas que tenían clasificación como malos dormidores, las que no tenían sentimientos de pánico y las que sí lo tenían, y vemos que las diferencias son importantes. Entonces les he señalado un estudio con población latinoamericana, colombiana, con respecto a trastornos de pánico que es este, y miramos el anterior con síntomas de depresión, y con los dos estudios miramos cómo la salud mental termina interactuando mucho con la calidad del dormir. Pero como les decía adelante, no es solamente la parte biológica y la parte emocional o psicológica, también componentes de tipo social interactúan en esos trastornos de sueño. Hemos realizado este estudio que todavía está su publicación inédita, lo hicimos en 984 mujeres colombianas durante la pandemia del COVID-19. Aprendimos como grupo de investigación a realizar captación de información a través de redes sociales e invitamos a través de ellas a mujeres colombianas en la primera semana de junio del año anterior y les pedimos autoevaluarse cómo había sido su percepción de soledad utilizando una de las escalas de mayor reconocimiento a nivel mundial para identificar percepción de soledad y realizamos la evaluación. Fueron un total de 984 mujeres colombianas las que participaron, 50% de ellas en posmenopausia, y este es el rango de edad de 40 a 59 años, y les preguntamos con la escala de Goldberg y les preguntamos con la escala de percepción de soledad su opinión, y observamos que existe una diferencia importante y significativa de la presencia de los problemas de sueño de acuerdo a la soledad que experimentaban ese grupo poblacional. Soledad emocional es sentirse sola y soledad social es estar sola, y soledad en general abarca las dos. Y observamos la diferencia significativa, y aprovecho para comunicarles que no solamente son esos síntomas de la menopausia que nos invitaron a hablar hoy, sino la mayoría de los síntomas de la menopausia fueron más frecuentes informados por las mujeres que tenían percepción de soledad comparadas con las que no tenían percepción de soledad. O sea que en este confinamiento obligatorio y de cuarentena, dado a consecuencia de la pandemia y todas las situaciones que nosotros conocemos, sentirse solo, estar solo o tener la percepción de soledad fue un factor importante que contribuyó a que un grupo poblacional estudiado tuviera más síntomas de la menopausia. En otro estudio que también está próximo a ser publicado, buscamos la asociación que podía tener esa percepción de soledad y desorden en el sueño estratificado de acuerdo a la severidad de ese trastorno durante la cuarentena, y observamos que las percepciones de soledad se incrementaron significativamente a medida que la severidad del sueño se hacía
mayor. Entonces, comparada las mayores severidades con el grupo de referencia, que era el grupo poblacional, que no tenía presencia de trastornos de sueño, observamos los OR encontrados para trastorno de soledad o percepción de soledad. Y aquí observamos en la parte inferior de la presentación los porcentajes de los diferentes grupos. Entonces podemos aquí deducir que prácticamente alrededor casi del 68 o 70% de las personas tenían presencia de problemas de sueño durante la pandemia del COVID-19. Hemos realizado otro estudio que también está en prensa donde deseamos presentar las frecuencias de problemas de sueño también en población colombiana. El estudio nuestro del Grupo de Investigación Salud de la Mujer sobre la calidad de vida de las mujeres colombianas le denominamos CABIMEC, y nosotros tenemos una recopilación de información en una base de datos que abarca desde el año 2006 hasta el año 2020. Tomamos la información de las primeras 4.007 mujeres, aquellas que fueron involucradas o incluidas en el estudio del 2006 al 2019, y las encuestamos, las habíamos encuestado puerta a puerta, aplicándole un formulario que incluía entre ellos la escala de MRS. En el año 2020, a raíz de la pandemia, utilizamos la evaluación con MRS de calidad de vida, pero a través de redes sociales. Pues dos poblaciones evaluadas de forma diferente de mujeres colombianas, y vienen siendo 984, y con ellas, utilizando la tercera pregunta del MRS, deseamos conocer cuál fue la frecuencia de problemas de sueño en estos dos grupos de mujeres colombianas diferentes, un grupo antes de la pandemia y otro grupo después de la pandemia. Y observamos esto que observamos acá. La presencia de los problemas de sueño fueron superiores en las mujeres que encuestamos durante la pandemia con las que se encuestaron antes de la pandemia. Lo mismo sucede en mujeres premenopáusicas y lo mismo en las posmenopáusicas, pero con una diferencia menor. Es posible, pudiésemos especular, que la presencia de la alteración en la vida que generó las condiciones de cuarentena y de confinamiento pudieran haber impactado mucho más a las mujeres en premenopausia, que venían con una actividad social regular, con respecto a las posmenopáusicas, pero como señalaba, el estudio no tiene el alcance metodológico para poder afirmar eso último que estamos señalando. El estudio solamente busca mostrar la presencia del síntoma diferente en grupos poblacionales bajo circunstancias sociales diferentes. Observamos entonces que la presencia del COVID-19, la pandemia como tal, pudiésemos interpretarlo como un potencial factor asociado a mayor problema de sueño. Habíamos publicado hace algunos años, ya llegando al final de la presentación, este artículo que también quiero recomendarles, en el cual hicimos una búsqueda hasta ese momento para observar de las diferentes escalas del sueño cuáles podían haber sido evaluadas en poblaciones en climaterio, y encontramos estas que les presento aquí en la pantalla. El índice de severidad de insomnio es una escala interesante. Nosotros hemos preferido utilizar la escala de insomnio de Atenas, pero también la escala de Pittsburgh, aunque tiene una mayor complejidad para el análisis de los datos, nos da mucho sobre la calidad del dormir. Tenemos un reciente estudio aún no concluido sobre la somnolencia diurna nocturna, que es otro factor importante de trastornos del dormir. La escala de sueño de Jenkins, que habíamos señalado anteriormente,
es muy importante y hay otras condiciones de sueño que se pueden evaluar con otras escalas. Entonces es importante tener presente que los problemas de sueño son una sintomatología, son un síntoma de la menopausia y nosotros tenemos que identificarlos. Tenemos que tratar de precisar cuál es su presencia para a partir de ese hecho sintomatológico tratar de buscar entonces herramientas que nos lleven a los diagnósticos de las enfermedades del sueño. Las escalas mostradas no nos dan presencia de enfermedad, nos identifican sintomatología. Y nosotros como profesionales que atendemos mujeres en climaterio, primero debemos tratar de precisar cuál es la magnitud de la frecuencia y la severidad de esos síntomas. Posteriormente tendremos los diagnósticos y podremos hacer las referencias a las mujeres que lo ameriten a los tratamientos ya muy precisos de acuerdo a las enfermedades. Yo quiero dar las gracias a la Sociedad Peruana del Climaterio por la invitación para haber estado con ustedes en estos cortos minutos. Estas son varias generaciones de nuestro grupo de investigación Salud de la Mujer, que buscan no solamente conocer aspectos biológicos, psicológicos y sociales de las mujeres climatéricas colombianas, sino también concientizar a profesionales jóvenes en la importancia de estudiar a la mujer en el climaterio y la menopausia. Desde Cartagena, reciban todos un cordial saludo y un abrazo muy especial a la sociedad por la invitación. Muchas gracias a todos.